yo diría que el tema más sobresaliente de hoy y uno de los temas que nosotros tratamos más frecuentemente son las condiciones laborales en el cordón industrial. Ayer un accidente terminó con la vida de un obrero en la planta de Molinos Río de la Plata en San Lorenzo. Para que nos explique qué fue lo que sucedió, tenemos en comunicación telefónica al subsecretario de Trabajo de la provincia, Gerardo Canseco. ¿Qué tal? Buen día. José Mateucci lo saluda. Buen día, José, y buen día, Flavia. Ustedes ayer estuvieron ingresando a la planta después de este accidente que se dio al mediodía y terminó con la vida de César Gómez. Sí, lamentablemente un accidente fatal que concluye también con una muerte de un trabajador en la planta de Molinos Río de la Plata, en la planta que tiene ahí en la ciudad de San Lorenzo. Estuvimos con los inspectores del Ministerio de Trabajo poco rato después de suceder el accidente. El accidente ocurrió cerca de las 12 de mediodía, y desde luego hicimos las contrataciones, que son contrataciones de rigor y que se hacen habitualmente en este tipo de circunstancias, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué cosas, por ejemplo, estuvieron constatando? Porque se habló y hay varias versiones con respecto a si tenía o no tenía los, digamos, requerimientos de seguridad necesarios al momento del accidente este trabajador. Sí, desde luego que fundamentalmente lo que se constata tiene que ver justamente con que si la empresa proveyó los elementos de seguridad y que a su vez el trabajador desarrolle sus tareas en condiciones de salubridad y de seguridad. En este caso, el trabajador tenía colocado todos los elementos de seguridad que son indispensables para la realización de trabajos en altura, porque estaba realizando un trabajo en altura. Lo que sucede es que esto significa que el trabajador tenía colocado el arnés, el sistema salvacaída, la soga de contención del arnés, y lo que sucedió es que por realizar una tarea determinada, porque se iban a cortar la actividad para hacer el refrigerio que hacen habitualmente al mediodía, para realizar una tarea que es acomodar unas chapas, le dan más recorrido del que debería tener a la soga de contención del arnés. Le da un poco más de recorrido para ir a acomodar unas chapas. Uh-huh. Cuando termina de hacer esa tarea, pisa una de las chapas que son estas como de fibrocemento, esas chapas, no de fibrocemento, pero las que son que permite el paso de la luz. Uh-huh. Esa chapa no contiene el peso y el trabajador cae al vacío. Al tener la soga más recorrido del que habitualmente debería tener, si bien es cierto el cuerpo no llegó a golpear con el suelo, el cuerpo quedó suspendido a más o menos 30 centímetros del suelo, pero sí al finalizar el recorrido de la soga, que pega ese tirón, golpea la cabeza con el suelo. Uh-huh. Y eso fue lo que produjo la muerte. ¿A qué altura estaba trabajando Gómez? Aproximadamente 8 metros. Uh-huh. ¿Y la zona, cómo se puede describir? ¿Dónde están las chapas? ¿Él estaba reparando un techo? Claro, sí, es un trabajador de la actividad de la construcción y puntualmente del montaje, y estaban realizando tareas de acomodamiento de chapas sobre un techo de ahí del área de la producción de Molinos Río de la Plata. Uh-huh. ¿Se sabe cuánto tiempo hacía que él estaba trabajando en ese lugar? No, la verdad que no tengo esa información, uh-huh, pero insisto que es un trabajador que pertenece a una empresa contratista y realizan tareas de mantenimiento, por eso son trabajadores pertenecientes
al ámbito de la Unión Obrera de la Construcción, no son de la dotación propia de Molinos Río de la Plata. Legalmente, ahora, ¿cómo queda esta situación? Ahí, bueno, por parte del Ministerio de Trabajo se hicieron todas las contrataciones que habitualmente realizamos en estos casos, y por lo demás, desde luego ya entran y se ponen en marcha todos los resortes que tienen que ver con la indemnización que le corresponde a su familia, donde por supuesto intervendrán esencialmente la aseguradora de riesgo de trabajo y desde luego la empresa a la que pertenecía el trabajador, y bueno, y eventualmente, como puede llegar a ocurrir, también habrá que ver si no hay algún tipo de reclamo judicial. Además de Gómez, ¿hubo algún otro herido? No. Había trabajadores que estaban también realizando tareas junto a él, pero la persona que cae al vacío ha sido solo él. Bien, subsecretario, lo último sería chequear algunos datos. Nosotros tenemos a la empresa para la que trabajaba Gómez como MID de Capitán Bermúdez, ¿es así? GIM. GIM. Esa es la empresa para la que trabajaba. Y que es de Capitán Bermúdez, sí, la empresa, sí. Eso es correcto. Entonces, ustedes no constataron ninguna irregularidad en el peritaje que realizaron ayer. Constatamos, sí, todas las circunstancias que tienen que ver con, con cómo sucedió el accidente. Lo que sí también se pudo verificar es que existían todos los elementos de seguridad necesarios para la realización de trabajo en altura, y lamentablemente se dieron dos fatalidades. Por un lado, que la soga se le había dado un poco más de extensión y de recorrido del que debería tener, que insisto, se había hecho para realizar una tarea, lo había hecho el trabajador para realizar una tarea, no por una cuestión de negligencia. Pero bueno, al tener más recorrido sucedió lo que sucedió, y por otro lado la fatalidad de pisar una chapa de que no sostuvo el peso, o sea que coincidieron básicamente esos dos elementos fatales. Podría haber sucedido que el trabajador extienda y no pisara la chapa y bueno, no pasaba nada, o pisaba la chapa, no contenía el peso, caía al vacío, pero si la soga no tenía más recorrido, no hubiera dado la cabeza con el suelo. Coincidieron esos dos elementos y lamentablemente el resultado ha sido ese. En este caso entonces no se hubiera podido haber evitado, porque yo pensaba, cuando tratamos estos temas nosotros siempre planteamos la necesidad de que se hagan controles preventivos dentro de las plantas. Estaría bueno preguntarle también a usted si esto se puede realizar y si se está realizando en nuestra zona, en el cordón industrial, pero en este caso no sé si se hubiera aplicado, si se hubiera servido un control preventivo. Los accidentes en su gran mayoría, son muy pocos los accidentes que se pueden decir que fueron inevitables. Los accidentes son, en su inmensa mayoría, son todos evitables. En este caso, desde luego, por eso comento que existieron dos elementos que tuvieron que ver con que hicieron fatal al accidente. Si el trabajador no hubiera, si el trabajador, o en todo caso, si la soga que contiene el arnés no tuviera más recorrido, el accidente podría haber ocurrido porque la chapa no contenía el peso del trabajador, pero iba a quedar el cuerpo suspendido a 1 metro y hubiera golpeado la cabeza con el suelo y no hubiera sido el desenlace fatal de esta manera. O sea, el accidente evitable. El Ministerio de Trabajo realiza todas las inspecciones que las organizaciones gremiales solicitan, en general y puntualmente con la Unión Obrera de Construcción. Realiza un trabajo muy importante de inspección y de control en toda la zona del cordón industrial. Inclusive hemos conversado con ustedes por estas obras que en su momento fueron suspendidas, y
y bueno, en este caso, desde luego, ocurrió una fatalidad de esta naturaleza, que son las que permanentemente estamos bregando para evitar, y seguimos desde luego trabajando muchísimo en conjunto con las organizaciones sindicales y también con las organizaciones empresariales para lograr concientizar a todos los integrantes del mundo de las relaciones laborales, esto es empleadores, trabajadores, de la necesidad de trabajar en condiciones de salubridad y en condiciones de resguardo fundamentalmente de la vida del trabajador. En ese sentido, no solo las inspecciones, sino que acompañamos también todo lo que es capacitación en materia de salud y seguridad que se realiza puntualmente en Molinos Río de la Plata. Es una empresa que pertenece o está nucleada dentro de la Cámara de la Industria de San Lorenzo. La Cámara de la Industria realiza permanentemente capacitación para trabajadores en materia de salud y seguridad laboral. Bueno, realizamos y nos sumamos a todas las políticas que tienen que ver con garantizar las condiciones de seguridad para los trabajadores y, por supuesto, en el marco de asegurar el trabajo decente, que es una premisa fundamental de este gobierno, y bueno, pues hay que seguir trabajando y lograr la concientización de todos los integrantes del mundo de las relaciones laborales. Subsecretario, gracias por atendernos como siempre. No, por favor, es un gusto. Estábamos hablando con Gerardo Canseco, subsecretario de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Estuvieron ayer con una delegación de ese ministerio y representantes de la UOCRA en la planta de Molinos Río de la Plata. Al mediodía falleció César Gómez, de 30 años, era de Puerto San Martín y tenía 5 hijos. Un obrero que perdió la vida, estaba tercerizado en la planta de Molinos Río de la Plata, cayó al vacío en una zona donde estaban reparando un techo.